soy Tony, bienvenido a mi canal. Yo hoy os voy a enseñar la ciudad de Castellón de la Plana, que se encuentra allá al fondo, pero el origen de Castellón de la Plana se remonta a este sitio que estoy aquí, que es el Castellvell, que se llama, que es el emplazamiento antiguo de Castellón de la Plana, hasta el año 1252, que fue cuando Jaume I dio la autorización para trasladar la población de Castellón al actual emplazamiento de la Plana de Castellón, que es aquel límite que se ve por allí. Actualmente celebran una romería hasta aquí, el tercer sábado o tercer domingo de Cuaresma, según la festividad, hacen varios actos, que vienen por esta carretera que se ve por aquí abajo, vienen a hacer una romería actualmente aquí con las típicas gallatas, que son unos palos que vienen con una cinta verde arriba, y vienen hasta aquí, hasta el ermitorio de la Magdalena, que es este edificio blanco, que la torre es una reconversión de parte del castillo. O sea que conocer que Castellón tenía castillo, que es lo que estoy actualmente, y el origen de Castellón es aquí. Y después de esto nos vamos a Castellón de la Plana. Comenzamos la ruta por la ciudad y aquí me encuentro justo ahora en la puerta del Corte Inglés de aquí de Castellón. Y es uno de los centros que el Corte Inglés está pensando cerrar porque económicamente no le renta estos centros. Y es una de las zonas más nuevas de la ciudad, que está justo al lado del Parque Ribalta, que es uno de los parques más bonitos de la ciudad y que vamos ahora a visitar y os lo voy a enseñar enseguida. Y como os comenté, está el Parque Ribalta, que es el pulmón de la ciudad, que como veis tiene estanques, árboles centenarios y está ubicado en el antiguo solar del Cementerio Municipal de Castellón, que es del año 1868. Bueno, y sin entrar en debate sobre tauromaquia a favor o en contra, a quien le guste, aunque sea bonito de ver, si os gustan ver los edificios, está junto al parque también la Plaza de Toros de Castellón, que tenéis aquí, que se ve la placita de toros. Uno de los emblemas de la ciudad está justo aquí en la Plaza de la Independencia, que es esta farola que es donde se coronó a la Virgen del Lledó, que es la patrona de Castellón. Y tenéis alrededor estos edificios que son unas casas modernistas a principios del año 1900, son de 1910 aproximado, esos edificios modernistas. Como veis, en la ciudad de Castellón cuenta con el tram, que es un tipo de transporte que es eléctrico, que mezcla como un autobús y un tranvía, que es una manera del transporte público que sea más eficiente. Bueno, y como veis hay un refugio antiaéreo que es muy interesante de visitar, pero como es muy tradicional en mis visitas, está cerrado justo cuando vengo. Abre por la tarde, hoy que es martes, abriría de 4 a 7 y tenéis aquí el horario. Y es bastante interesante de visitar, que es muy largo y está explicada toda la historia de la ciudad durante la guerra. Aquí a mis espaldas se encuentra el edificio de Correos, que es uno de los edificios modernistas más bonitos que tiene Castellón, como podéis ver ahí mismo en las imágenes que os estoy poniendo. Y callejeando por aquí por las calles nos encontramos con esta escultura que se llama El Pensador, que es una obra de... Sí, es una obra del autor Juan Ripollés, nacido en Alcira, en la provincia de Valencia, y bueno, aquí os la dejamos. Vale, me encuentro justo aquí, que es el Fadrí, estamos en el centro de Castellón y esta es la catedral, la entrada lateral de la catedral. Vamos a entrar ya a la catedral porque cierran a la 1 menos cuarto y son aproximadamente la 1 menos cuarto antes de que nos cierren y me quede otra vez sin ver otra cosa. Así que vamos para adentro y os la enseño. Bueno, pues ya estamos dentro de la catedral de Castellón y ahí tenemos la imagen de la patrona, que es la Virgen del Lledó. Y estas son las imágenes, un órgano, y por aquí tenéis toda la catedral, la vista de la catedral de Castellón. Y me encuentro ahora mismo en lo que es la Plaza Mayor de Castellón. Como veis, tenemos aquí los principales monumentos que representan a la ciudad, como está aquí la Catedral de Castellón,
Tenemos aquí la torre campanario que se llama el Fadrí, que es el soltero, digamos en castellano, que es una torre que está separada de la catedral, como veis, como si fuera la torre de Pisa o Florencia o algún estilo semejante. Luego tenemos también aquí detrás de mí está el Ayuntamiento de Castellón en la misma plaza. Y para rematar de edificios importantes, tenemos aquí el Mercado Central de Castellón. En la misma Plaza Mayor tenemos todo concentrado. Y ahora vamos a ver para subir a la Torre del Fadrí de Castellón, que tiene más de 200 escalones. Vamos a ver si podemos subir. Bueno, pues la intención era subir aquí arriba, pero como veis aquí está la puerta, que está cerrado, y nos acaban de decir aquí en información que está aquí pegado al Fadrí, está información turística, y nos acaban de informar que por temas del COVID no se puede subir a la torre. El acceso es gratuito, así que era una cosa que era un aliciente para subir encima, más aún, que encima no te cuesta dinero, porque es parte del patrimonio del Ayuntamiento de Castellón, que tiene acceso gratuito. Así que espero que pronto el tema del COVID se acabe y nos dejen subir a disfrutar de las vistas del Fadrí. Bueno, una de las visitas es, si queréis, ya que estáis en el mercado, hay bastante fruta, embutidos y cosas que son por aquí muy buenos en Castellón, así que aprovechar, y ya que estáis en el mercado central, aprovechar para hacer la compra. No solo Madrid tiene Plaza Puerta del Sol, que sino Castellón también lo tiene, que es el distrito financiero de la ciudad. Como veis, este edificio es el edificio de la Caixa, el Banco Santander, Cajamar. Y luego tenéis también este edificio que es de estilo modernista del año 1814, que es el antiguo casino de Castellón, que es este edificio de color ocre que veis aquí tan bonito. Y ahora me encuentro en la plaza Huertos Hogueros, que está esta escultura de Juan Ripollès, también como la anterior, que está dedicada a toda la industria del cáñamo que había aquí en Castellón en el siglo XVII. Y es un homenaje a la industria que había. Como veis, hay unos niños que están como moviendo los hilos, que es el agua simbolizándola, y arriba la máquina que las mueve, que son unas manos. Bueno, pues desde aquí, desde el Parque Ribalta, donde hemos empezado la ruta, terminamos la ruta por la ciudad de Castellón de la Plana. Espero que el vídeo os haya gustado y no os olvidéis de darle a like. Y si no estás suscrito, por favor, hacerlo ahora, porque es momento de suscribirte y apoyarme en el canal. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente aventura.